Muy buenas tardes a todos. El día de hoy damos inicio al tan esperado octavo Festival de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en donde contaremos con grandes invitados que podrán hablarnos de diversos temas en diferentes presentaciones a lo largo de hoy y mañana, en las cuales no solo expondrán sus posturas e ideas, sino que también responderán a las preguntas de ustedes, el público atento. Por mi parte, yo soy Dalit Sánchez, alumno de segundo ciclo de periodismo en la Universidad Antonio Rizzo Montoya, y tengo el enorme placer de ser su moderador en el primer webinar del festival. En este trataremos el tema del periodismo intercultural, observando cómo las comunidades y poblaciones indígenas se pueden poner en el centro de la noticia en ese complicado contexto, donde debido a la pandemia global que tenemos sobre el COVID-19, la comunicación que no sea virtual se vuelve mucho más complicada y podemos llegar a menos lugares que antes. Para esta presentación tenemos al egresado de Economía de la Universidad Antonio Rizzo de Montoya y poeta aguajún Bikut Toribio Sanchium, quien también trabaja en la Universidad Pacífico y la Ruiz de Montoya. Muy buenos días, muy buenos días, Bikut. Eso, muy bien. Tenemos también a César Chapman, actual periodista y jefe de informaciones de la agencia andina. César, buen día. Por último, tenemos al periodista de radio Campaquis en Amazonas, Víctor Autousupa, quien por compromiso de su trabajo estará reuniéndose con nosotros en breve. Muy bien, ahora que el público los conoce un poco, Bikut, ¿podrías hablarnos, por favor, un poco de este tema que por tus poemas sabemos que manejas muy bien y sabes expresar? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Primero, agradecer a los organizadores del evento por la invitación. Y bueno, luego consultar si más o menos cuánto tiempo tengo para calcular mediante el cual intervenir. Estamos planeando que sea una intervención un tiempo de intervención de 10 o 12 minutos para cada uno, para que se pueda dar pase a las preguntas del público con un buen tiempo. Ya, está bien. Muchas gracias. Antes de comenzar a más o menos compartir una experiencia, la experiencia que muchos hemos vivido, quisiera leer unas líneas que creo que resume toda la experiencia que muchos pueblos indígenas, sobre todo la población de la periferia, hemos vivido, hemos sufrido, hemos dolido más. Sobre todo por problemas que no son recientes, sino vienen de años. Me refiero a la atención de la población más vulnerable, la población de la periferia y sobre todo la sociedad que, digamos, más pobre, abandonada, donde el gobierno es más ausente. Cuando justo vivíamos la crisis, tuve que escribir unas líneas que de cierta forma fueron para aguantar el dolor y toda la situación crítica que se estaba afrontando. Llegaron a publicar en Ojo Zurdo, creo que les interesó a mucha gente, no creí que tendría tanta acogida, tampoco posteé con la intención de, pucha, ¿cómo se llama? Mostrar o que lo publiquen o cosas así. Mi intención simplemente fue compartir algo. Y al final la gente lo acogió y me escribieron en las revistas, en algunos diarios para publicarlo. Bueno, se tituló al final El grito de mi pueblo. No son uno, no son dos, no son tres, ni son 100, ni 1000, sino un pueblo entero que grita auxilio. Un grito sin respuesta, un grito que para los que sentimos el dolor del otro, no hay tiempo para dormir. En cada mañana suena el celular,
Es un mensaje. Reviso el mensaje y siento dolor. Hay uno menos del pueblo. Me digo con la garganta seca. Llega otro mensaje. Murió. Es la palabra que leo. Me acuesto mirando el techo de mi cuarto. Suena otra vez el celular. Los abro. Son videos de distintas comunidades de Amazonas. En los videos veo a mis viejos, a mis hermanos, a mi pueblo. Oigo voces, son llantos. Pienso en las lágrimas, en la voz accidentada de dolor y en el clamor de la señora del video. Me paro y me apoyo contra la pared. Pienso en las 4 enfermeras de Mesones Muro que se ingeniaban para atender a los 2000 pobladores, en los 60 enfermeros de Chiriaco que se alistan a recibir pacientes. En mi imaginación recorro el pueblo de Nieva, Santiago, el Cenepa. En mi caminata veo a tantos hermanos corriendo por las farmacias, buscando a algún enfermero, pidiendo dinerito para comprarse alguna pastilla y ampolla. Me siento en tiembla el celular. Es una llamada de la frontera del Cenepa. Allá también el COVID-19 llegó, pero aún no llegan los medicamentos, no hay equipos de protección, no hay enfermeros, hay enfermos, hay muertos, hay lluvia de lágrimas. La gente no sabe qué hacer. Vuelvo a sentarme en la silla. Sigo pensando. Mi gato se acerca. Me mira con ojos inundados de lágrimas. No sé qué le pasa. Vuelve a timbrar el celular. Ahora los alzo con miedo. Es una llamada de Santiago, el pueblo de mis hermanos One Piece. Aquí no hay medicinas. Los enfermeros también se han contagiado. La gente se muere. Es la voz que escucho. Una voz que de sollozo se convierte en llanto. Siento un frío electrizante de cabeza a pies. Llora el hombre del otro lado del celular. Lloro yo también en silencio. En mi cuarto camino de un lugar a otro. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde están las autoridades? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo ayudarles? Me pregunto mientras agito mis manos. Mis ojos se abren más. Es una luz de esperanza. Me siento frente a la pantalla de la laptop. Les escribo a mis amigos y hermanos de otras regiones del Perú y del resto del mundo. Les cuento la realidad de mi pueblo, que lo sufro con mi corazón. ¿Qué puedo hacer? No tengo tiempo ni para comer. A nosotros no nos pagan por todo lo que hacemos, ni tengo tiempo para responder la llamada, me dice una enfermera de IMASA. Qué valiente la mujer. Quiero decir, pero no, es un abuso, violentación de su derecho. ¿Cómo recompensarles? Pienso entre lágrimas, suspiro lleno de energía. Me llega una lista de personas fallecidas, me llegan más mensajes, videos, testimonios de la guerra contra la pandemia, un combate sin ningún arma de los enfermeros y médicos de IMASA, Nieva, Santiago, el Cenepa. Mi pueblo que los hipócritas del mundo alababan como el pulmón del mundo, muere asfixiado ante la mirada atenta de los poderosos. Suspiro impotentemente, mi corazón llueve dolor, en mis ojos brotan lágrimas, mis manos siguen dando pasitos veloces en las teclas. Les escribo a todos los que les conozco. Ayúdenme, por favor. Mi pueblo está muriendo. Digo, unas líneas de lágrimas pasan a los costados de mi nariz. Ya es madrugada. No tengo sueño. No duermo. Y si duermo, no descanso. No me da hambre, pero me sirvo la comida y como sin sentir su sabor. En mi memoria viene un recuerdo, es un recuerdo de mi primer amor. El efecto de aquel amor es lo que siento ahora por mi pueblo. Amo a mi pueblo. Ayúdenme. Grito en los mensajes que no sé cuándo terminaré de escribir. Mensajes que no sé si me ayudarán a recibir apoyo. Son letras que viajan como soldados sueltos a buscar refuerzos. Son estas líneas que había escrito, que resume, creo, todo el dolor, toda la desgracia que muchos
amazónicos, andinos, costeños hemos sufrido, hemos vivido. Yo diría más por el abandono y el olvido del gobierno, pero que de cierta forma, en el caso de los Awajún, tuvimos que aguantar, como siempre, enfrentar con nuestro orgullo, con nuestra valentía y sobre todo por cómo sabemos nosotros vivir, convivir y enfrentar esta problemática. Y es así como que, como yo salí de mi cuarto, de mi encierro, para atender y escuchar el clamor, el llanto de mi pueblo, sobre todo, y del resto de las personas, porque ya no podía aguantar estar encerrado. Pues una de las decisiones que yo tomé cuando empezó la pandemia fue dedicarme a mis cosas, encerrarme, leer, escribir, avanzar con mi trabajo de investigación, por lo que me retiré de todas las redes sociales para, entre comillas, estar con calma. Pero esa calma al final terminó siendo una desgracia para mí, casi. Y digamos, en esta circunstancia, en estos eventos tan graves, tan desastrosos, conocí a mucha gente para sacar informaciones. Enfermeros, autoridades como los APUS, que de cierta forma no tenían cómo, digamos, ser escuchado, cómo sacar a la luz la problemática del entorno, la problemática de la zona, de la periferia, de una zona en la que o sea, las noticias graves, entre comillas, que las instituciones, que les interesa a las instituciones encargadas, no son llevados a la luz a nivel nacional. Me refiero como el caso de la discriminación, como el caso de la violencia, como el caso del abuso, como el caso de abuso de autoridades, la corrupción, incluso conflictos. Digamos, hay muchas informaciones ocultas, verdades que nos puede ayudar a entender la problemática, pero como no es del interés de los medios, de los grandes medios de comunicación, están ahí, privadas. Es como una especie de encubrimiento. Para reportar casos del número de muertes, digamos, el apoyo que necesitaba la gente de la zona, pero sobre todo mi objetivo era mostrar la realidad que se estaba viviendo allá en mi pueblo. Yo soy Awajún, hablo Awajún, y esto también me ayudó a entender la realidad de la zona, a precisar, especificar, porque había algunas personas que hablaban solamente Awajún y les complicaba expresarse en español. Y como yo manejo ambos idiomas, yo los escuchaba, conversaba en Awajún y luego a través de esa información escribía unos artículos para que luego sea compartido en Noticias Ser, que creo sirvió mucho porque la gente que no se sentía escuchado, la gente que creía que su grito, que su llanto, que su dolor, era, digamos, insignificante, al ver los reportes, al ver su voz, su pronunciamiento, o al ver la foto de su pueblo, de su entorno, se sentía respaldado. Y creo que el respaldo es una forma de subir el ánimo, sentirse más fuerte para luego seguir enfrentando cualquier problemática. Entonces, y yo, aparte de escribir, tenía que escucharles a muchas enfermeras o sea, que me escribían ya para hacerme saber lo que estaba sucediendo, ya sea la burocracia, que fue un problema más,
para atender a la población de la zona. Porque para que lleguen unos medicamentos, primero se tenía que esperar a que, digamos, la red de salud, en el caso de Amazonas, apruebe y que luego entre. O, de cierta forma, esperar a que alguna institución encargada de la, digamos, la autorización para llevar algún apoyo. Es como que mientras en la capital los congresistas o los ministros estaban, digamos, planificando recién, la gente allá se estaba muriendo o la gente ya se estaba preparando para enfrentar la situación que iban a vivir, que iban a enfrentar. Por eso es que al final, Eso, Nico. ¿sí? Sí, sí, no, me parece esto cierto y muy importante esto que dices de cómo esto, cómo la sociedad se centra más esto en lo que está pasando una vez que ya haya pasado, justo cuando hay estos pueblos, en este caso de los Aguajún, que tú mencionas, que van muriendo, que van sufriendo, y tú ayudas a expresar bastante este dolor. Me gustaría hablar más de esto, pero también como que tenemos que pasar un poco al siguiente invitado. Sí, No sé si normal. puedes ir Tú me concluyendo dices, un sí, poco la idea. seguimos. Sí, sí, sí. Sí, sí, no sé si puedes ir cerrando un poco la idea para pasar a hablar con esto, César. Ya, ya, normal. Aquí para ir terminando, me importaría resaltar la organización de los miembros de la comunidad, porque vivir en una comunidad es muy diferente a vivir a una ciudad. Así que después de una larga lucha por parte de los Awajún y Wampis en una comunidad, sin, digamos, sin sentir la presencia y el apoyo del gobierno, que de hecho llegó muy tarde, yo diría casi no estuvo presente o prácticamente no estuvo presente, ahora la comunidad ha sabido más o menos entender la situación, estar preparado, prepararse para en ocasiones similares sobresalir, enfrentar, pero también me gustaría resaltar el tema de la empatía, la sensibilidad. Justamente en un reporte, en una entrevista que le hizo Renato Cisneros en RPP ¿cómo se llama? Víctor, el que dirige el radio de Campanquis, a mí me conmovió esa entrevista porque él, él, para ser más franco y breve, empezó a llorar o a derramar lágrimas por tanta desgracia y dolor que estaba viendo en Nieva. Y él no es de Nieva, él no es Aguajún, pero me conmovió sobre todo su ser, la empatía, la solidaridad, ese dolor que estaba viviendo por los otros. Y creo que esa es una de las fortalezas que nos ha ayudado a muchos peruanos a llevar adelante esta situación y sobre todo manejar, porque el trabajo en conjunto, el trabajo de cierta forma organizado, no solamente entre los Aguajún, sino con todos, ha sido vital. Pero ese dolor, esa sensibilidad, esa empatía, esa solidaridad han sido las principales fortalezas para que nosotros ahora y muchos peruanos sigamos con vida o haya o la acción de cada uno haya servido para salvar una vida, sea directa o indirectamente. Y bueno, ya con eso quisiera cerrar y bueno, pues ya por ahora quisiera, digamos, quedarme ahí. Sí, muy bien, más bien muchas gracias, nos has ayudado bastante con todo esto. Y es muy interesante esto, no solamente la visión que tienes y todo lo que nos puedes contar, sino la forma en la que lo haces a través de tus poemas y esa crítica que haces a cómo esto, la comunicación no llega o no siempre es su prioridad. Más bien esto, César Chama, no sé si usted nos puede ayudar un poco con esto y complementar esa idea o mostrarnos la opinión que usted tiene justamente como periodista y jefe de información. Bueno, en principio, buenas tardes. Muchas gracias a todos los compañeros y las compañeras de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Gracias por la invitación para estar acá esta tarde con ustedes en el inicio de esta semana de periodismo.
Quiero, en principio, felicitar el trabajo de Bikut Creo que no sé muy Sanchum. bien. No, no sé si puedes No repetir sé lo si que me escuchas. dijiste, disculpa. No se escuchó Sí, absolutamente sí, nada. ahora sí. ¿Podrías ¿Desde repetir lo que cero? dijiste, por favor? ¿Desde cero? Sí, por favor. Ya, correcto. Bueno, en principio, buenas tardes. Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya que nos acompañan esta tarde. Quería referirme brevemente al trabajo de Bikut Sanchum. Acabo de escuchar este testimonio, este poema crónica, este poema relato, que además es muy interesante e ilustrativo del sentir y de la sensibilidad de la población de los peruanos de las comunidades indígenas, de las comunidades amazónicas. Yo voy a referirme ahora al tema de esta tarde que han titulado Las comunidades y poblaciones indígenas en el centro de la noticia en el contexto del COVID-19, y he preparado una presentación breve, no sé si la tienen ahí, que me gustaría ir compartiendo con las personas que están siguiendo la transmisión. No sé si la tienen o la comparto yo Hola, desde mi computadora. hola, profesor, yo tengo acá su PPT. ¿Cómo está? Ahora la comparto. Pues, puedes ir compartiendo o la comparto yo desde mi computadora, no sé, Yo como ustedes prefieran. lo comparto ahorita, estoy acá. Bueno, la presentación que quiero compartir con ustedes tiene tres partes, ¿cierto? La primera, la primera es una suerte de análisis de contenido de las informaciones que ha publicado la Agencia de Noticias Andina, donde soy jefe de informaciones, en el turno de la tarde, respecto a las comunidades indígenas y las poblaciones indígenas. Como el contexto es el de la pandemia del COVID-19, he elegido de todo el universo de noticias dos grupos. Quisiera, por favor, que me mostraran la primera lámina. Y esto es lo que aparece, una búsqueda. La primera, por favor. Esto es lo que aparece en una búsqueda cuando uno en el buscador de Andina pone comunidades indígenas. No sé si podrías darle la imagen completa, por favor, Walter, para que no tengamos las... Correcto. Ahora sí, la primera. Esta es una búsqueda en la Agencia Andina. La Agencia Andina es una agencia de noticias grande, es la más importante del Perú, y nosotros tenemos un flujo de información de alrededor de 100 notas informativas por día, además, por cierto, de nuestros programas de televisión y nuestros especiales en video. Del grupo de la búsqueda, cuando uno coloca en el buscador de Andina comunidades indígenas, tiene por lo menos 15 bloques de noticias, 15 pantallazos, si se quiere. Yo he elegido para esta presentación dos. Como es el contexto del COVID-19, elegí la última, o sea, con las notas publicadas en los últimos 10 días, del 12 de octubre al 21 de octubre, que es hoy, y en pantalla tenemos estas imágenes, son estos titulares de las notas cuando uno hace la búsqueda de comunidades indígenas. Son 12 notas informativas. Y la otra pantalla muestra otro grupo de 12 noticias publicadas la otra pantalla, por favor. Estas son notas publicadas en las primeras semanas de la pandemia. En realidad no son las primeras semanas en marzo, digamos, del que ustedes recuerdan que el estado de emergencia comenzó el 16 de marzo. El día 15 se declaró el estado de emergencia y comenzó el día siguiente. Estas informaciones han sido publicadas en la Agencia Andina entre el 22 de abril, y el 5 de mayo. Otras 12 notas informativas. He elegido en realidad dos momentos distintos para evitar el sesgo. Hay, por cierto, en este tránsito, hay por lo menos dos momentos en que se producen situaciones críticas a nivel de comunidades indígenas, pero para evitar sesgo he elegido estos dos momentos. Los últimos 10 días y estos alrededor de 12 o 14 días entre fines de abril y principios de mayo. Como ustedes pueden ver acá, hay una serie de informaciones y yo quisiera, a partir de esta selección al azar, un poco eligiendo dos momentos,
quisiera poder encontrar algunos patrones de aparición o representación. Ustedes pueden ver ahí los titulares que ha ido publicando la Agencia Andina en notas que tienen que ver con comunidades indígenas. En la siguiente imagen yo quiero proponerles ya una suerte de análisis de los contenidos. La siguiente imagen, por favor. Para detectar algunos patrones de aparición o representación a partir de las noticias publicadas en estos dos momentos. Uno, como les digo, hacia finales de abril e inicios de mayo, y otro, los últimos 10 días de octubre. Entonces aquí vamos a encontrar algunos patrones de aparición o representación. En la siguiente imagen propongo la primera lectura de estas dos muestras. La sección de mayor aparición, cuando uno hace la búsqueda de comunidades indígenas, poblaciones indígenas, son notas que aparecen en la sección regionales. ¿Qué significa aparecer en la sección regionales? En una agencia de noticias de alcance nacional, ustedes pueden hacer la extrapolación y pensar en lo que sería un periódico impreso o lo que podría ser una revista. La sección regionales, podría decirse, desde la mirada centralista, por cierto, de Lima, es lo que ocurre allá lejos, allá en la provincia, allá en la selva, allá en la zona altoandina. Entonces, no quisiera hacer una afirmación, sino más bien prefiero plantearlo en tono de pregunta a quienes están siguiendo este conversatorio. Si esta aparición en una sección como regionales implica solamente la constatación de una lejanía geográfica respecto al centro, a la metrópoli, que en este caso es Lima, o si más bien es el reflejo de una distancia cultural entre el mundo urbano y el mundo de las comunidades y las poblaciones indígenas. Eso yo lo prefiero dejar en tono de pregunta, para que seguramente los estudiantes de periodismo, las personas que hacen periodismo, ensayen sus propias respuestas. Otro patrón de aparición o de representación tiene que ver con el tipo de papel que juegan las comunidades en las notas que se han publicado en la Agencia Andina en estos dos momentos. Quisiera, por favor, que avancen a la siguiente imagen. El papel recurrente, cómo aparecen las comunidades indígenas, las comunidades, las poblaciones indígenas, las comunidades nativas, están representadas como receptores de ayuda, como beneficiarios de los servicios que ofrece o que entrega el Estado. Y entonces cuando uno revisa el detalle, el pormenor de la nota, encuentra que en la mayoría de casos tiene este tipo de entrada. El ministerio tal entregará 5.000 mascarillas para las comunidades Aguajún. El Ministerio de Transportes enviará balones de oxígeno para los pueblos indígenas de Loreto y así por el estilo. Entonces, el papel recurrente en estas notas que publica Andina es el de un actor de reparto en un papel secundario. Casi nunca están conduciendo la acción de la información o de la noticia o del hecho del que se está reportando. Esto, por cierto, yo lo estoy proyectando, lo estoy compartiendo con ustedes desde un interés académico. Yo trabajo en la Agencia Andina y estoy seguro, absolutamente seguro, de que todo el equipo periodístico de la Agencia Andina y del Diario El Peruano está absolutamente sensibilizado y concientizado, es consciente de la importancia del enfoque intercultural en el trabajo periodístico. Simplemente estoy haciendo una comparación entre lo que ocurre en la realidad y lo que se publica en un servicio informativo como el de la Agencia Andina. Seguramente tenemos muchas cosas que mejorar, pero les repito, en el equipo tanto de la Agencia Andina como del Diario del Peruano hay una sensibilidad especial y reconocimiento absoluto de la necesidad de tener enfoques interculturales. ¿Para qué? Para, por ejemplo, garantizar igualdad en el trato, igualdad en el abordaje, para garantizar este reconocimiento tan necesario de las diferencias y, por cierto, para no incurrir en hechos o en actos de discriminación, que son como los elementos centrales de lo que constituye un enfoque intercultural. Otra comprobación en esta lectura rápida puede hacerse revisando directamente
los contenidos de las noticias. He tomado un poco al azar algunas de estas notas que ustedes han podido ver en las imágenes anteriores y encontramos titulares como estos, ¿no? Que refuerzan lo que les acabo de decir. Pueblos indígenas de Ucayali recibirán canastas de alimentos, ¿no? Es el Estado entregando ayuda en el contexto del COVID-19 a poblaciones indígenas. Eso decía hace un minuto que aparecen principalmente en situación de receptor de ayuda o de beneficiarios de los servicios que brinda el Estado. Una más para poder un poco ir teniendo idea de lo que estamos hablando. Coronavirus, 21 profesionales de salud, el Ministerio de Salud se entiende, viajan hacia Loreto para fortalecer atención, ¿no? Entonces, este grupo de profesionales, dice acá la nota, prestará servicios en las comunidades indígenas y en la zona sur del departamento, principalmente en la provincia de Yurimaguas, esto en Loreto. Nuevamente, la aparición de la población indígena es en este papel secundario, en este papel de actor complementario que recibe la ayuda desde el Estado. Le voy a agradecer a Adele que me vaya avisando si estoy consumiendo ya mi tiempo, ¿sí? Una siguiente imagen, por favor, Walter. Esta otra. Esta es una campaña de información precisamente en lengua guajún, y Bikut nos estaba contando, nos estaba dando su testimonio hace un momento de las vicisitudes que ha tenido que atravesar el pueblo guajún en esta coyuntura. Nuevamente encontramos el mismo patrón de referencia, ¿no? Difunden videos preventivos en lenguas originarias para prevenir el COVID-19. ¿Y quién es el actor? ¿Quién está conduciendo los hechos? En este caso, el Ministerio de Cultura y el PNUD, ¿no? Y los beneficiarios, ¿quiénes son? Los pueblos indígenas, bueno, que se van a beneficiar con esta acción desde el Ministerio de Cultura, que es el Estado, y del PNUD, que es la cooperación internacional para este grupo poblacional que continúa, desde esta mirada, por cierto, en un papel de beneficiario, ¿no? Un Estado benefactor y una población beneficiaria, una población que recibe los servicios, ¿no? Y un patrón más de aparición o representación, por favor adelante con la imagen, es esta aparición respecto a la inversión e industrias extractivas. En el caso de COVID-19, en la búsqueda de comunidades indígenas, no aparecen muchas menciones a esto de las industrias extractivas en relación con las comunidades indígenas, pero hay encontré una. En otros momentos, en otros contextos, es más frecuente, ¿no? Que la comunidad, el espacio de la comunidad aparezca principalmente como una fuente de recursos, No estamos mirando a los ciudadanos que habitan el espacio de la comunidad, sino principalmente los recursos y el beneficio que podemos obtener de ellos, ¿no? Y entonces, en esta representación de la comunidad o del pueblo indígena, la comunidad es un escenario permanente de tensión, ¿no? Ese es un tercer patrón de aparición o de representación en los medios masivos, y la Agencia Andina lo es un medio de comunicación grande. ¿A dónde quiero avanzar? Esa es la nota, esta se publicó hace 3 días, ¿no? Hidrocarburos, se contempla 210 millones de soles de inversión en el plan de cierre de brechas. Una vez más, es el Estado, en este caso el Ministerio de Energía, que coordina un plan de cierre de brechas que va a demandar una inversión millonaria. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones de vida de la población, ¿no? Una vez más, es un actor externo el que actúa sobre un escenario donde están asentadas las poblaciones o comunidades indígenas. ¿De qué nos habla toda esta mirada? Es que lamentablemente aún las comunidades y los pueblos indígenas no están representados como actores de las informaciones en las que participan. Son básicamente receptores de servicios, son en algunos casos foco o elemento de tensión, porque lo que mira el mundo urbano de este espacio son sus recursos y no sus ciudadanos. Adelante, por favor, Walter, con la siguiente imagen. Entonces, César, más bien esto, si pudiéramos ir sí, concluyendo estas ideas para poder pasar a la fase de las preguntas. Muchas claro gracias. Que sí. Lo que se pone en evidencia, y esto lo voy a generar nuevamente en tono de pregunta, quisiera por favor que avanzaras 2 más, Walter, es si esta es, una más por favor, si esta es efectivamente una mirada
que traba el reconocimiento de los demás como iguales. En realidad son preguntas que hay que ir respondiendo en el paso de las semanas, y por cierto, hay bastante trabajo por hacer. El anverso de este repaso es, bueno, cómo se hace incidencia, cómo se hace advocacy, cómo se hace para que las comunidades indígenas ingresen a la agenda pública en igualdad de condiciones. Y cierro con la última. Esta es una frase que compartía yo a menudo con mis alumnos de Introducción al Periodismo, en la última lámina, por favor, Walter, que es una reflexión de un premio Nobel de Economía como Joseph Stiglitz sobre el precio de la desigualdad. Si un grupo está muy desfavorecido en oportunidades de educación o de acceso a los cargos públicos y a los medios de comunicación, no participa en términos de igualdad en el espacio de deliberación del que surge la opinión establecida. Por consiguiente, algunas ideas no llegan a aparecer, otras pueden ser suprimidas eficazmente. Eso es lo que dice Joseph Stiglitz, y creo que en el caso de las comunidades se comprueba absolutamente, en el caso de las comunidades indígenas. Gracias. No, más bien, muchas gracias a ti, César, por este punto de vista que nos das, toda esta idea de cómo realmente no los tratamos como iguales, sino que vemos a las poblaciones indígenas como actores secundarios en una gran historia que debería pertenecerles a ellos. Es algo muy interesante y algo que todos, no solo alumnos de periodismo o periodistas, deberíamos rescatar, sino todas las personas por como nos vemos. No son extraños porque compartimos una cultura distinta a la de la gente, no deberíamos tratarlos como tales, en todo caso. Más bien, veo que ya se van formando preguntas en lo que es la transmisión en vivo por el Facebook. Invito al público a realizar muchas más de estas. Y sin embargo, antes de pasar con las preguntas, tenemos aquí una directamente para Bikut. Queríamos saber de qué forma consideras tú que el periodismo puede ayudar a seguir potenciando la voz de las comunidades indígenas. ¿Qué tipo de problemas sociales o económicos crees que no se visibilizan cuando deberían? Cuando ya tú has mencionado bastante toda esta idea de que en la capital tratamos los problemas muy tarde, cuando ya ha sucedido. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que quizá no tengo una respuesta más certera, pero tal vez más próxima. Como mencionaba César Chamán, creo que no solamente a los pueblos indígenas, sino a la población de la periferia, siempre desde, digamos, en nuestro país se ha tratado como un individuo, un ser secundario. Donde el protagonista no son los pueblos indígenas, o donde no son las mujeres, o donde no son las personas mayores, adultas. Y para que, de cierta forma, en el caso de los pueblos indígenas, las noticias o la realidad del entorno sea una información valiosa, que de hecho ayudaría mucho para entender nuestro país, se podría fortalecerse en el ámbito, digamos, del periodismo. O sea, justamente la interculturalidad. Creo que es una de las medidas o uno de los factores que a tomar en cuenta. Pero quizá también ver la importancia de la problemática y la necesidad de responder ella. Por ejemplo, creo ahí habría que ver la descentralización de los medios de comunicación, porque desde mi experiencia yo diría que no hay. O sea, las noticias de Amazonas o las noticias de Madre de Dios, si de cierta forma no son tan graves o no le afecta tanto a los ministerios o, digamos, al diario del Comercio o al diario La República, no lo toman en cuenta. O el diario La República o el Comercio, si de cierta forma, digamos, no va a popularizar una noticia o no va a llegar a mucha gente, creo que no le dan mayor prioridad. Aquí creo que se estaría hablando del marketeo de la información y no de la verdad para informar a la población. Que creo que justamente aquí se tiene algo que criticar, es que la información creo que se está difundiendo o vendiéndose para marketearse, para lucrarse. De lo contrario, no. Es como que me importa si a mí no me suma eso.
aunque cuando al final debería ser, tengo que sacar esta verdad para que la gente sepa lo que está ocurriendo. Y creo que ese decir verdad es lo que muchos periodistas o los medios de comunicación tienen que tomar en cuenta, porque a través de la información o una información certera, más próxima a la realidad, ayuda a entender la problemática de un pueblo, de una sociedad o de un individuo, y esa verdad también va a ayudar a tomar una decisión o plantear una política pública o establecer medidas para enfrentar problemas como la pandemia o como la deforestación, como el caso de la violencia. Por ejemplo, justo bueno, para pasar a un caso específico, yo creo que aquí creo, la jerarquización. Por ejemplo, justo ahorita, si nosotros, si hay un incendio o una violación en San Isidro, la noticia se va a convertir en algo nacional. O sea, el diario El Comercio, La República, Perú 21, va a popularizar esta noticia. Pero el mismo caso, si sucede en Imasa, que es el distrito donde vivo, oye, nadie va a saber. Y justamente quizá ahora, mientras estemos hablando aquí, haya habido un caso de violación allá en Imasa, en alguna comunidad de Imasa, pero no vamos a saber. Y sacar a la luz ese caso, esa realidad, esa verdad, creo que es el papel que tendría que considerar e incluir el periodismo o los medios de comunicación. Lo que trato de decir es que estaríamos hablando de la desigualdad en el trato de la información, de acuerdo al interés que tienen los medios de comunicación, solamente por rankearse o por lucrar. Y cuando no debería ser así. Y quizá hay tomar en cuenta la interculturalidad, de que construir el país y la república es también una tarea de los periodistas, de los diarios y los medios de comunicación, porque nos ayuda a entender el país y la problemática que tiene. Y como decía Gabriel García Márquez, la palabra es muy poderosa. Y ese poder creo que aún no hemos alcanzado nosotros aquí en nuestro país como periodistas o medios informantes de nuestra cultura y el país. Bueno, es la dura y triste realidad, es cierto, esto, la información, la comunicación viene a ser un poder que está en este caso en manos de los periodistas, el poder distribuir, el poder manejar bien. Es algo muy interesante de ver y duro esto, tener que decir eso, si algo pasa aquí se vuelve noticia, pero si algo pasa en mi pueblo, donde yo vivo, donde vive la gente que conozco, no se vuelve noticia, no lo toman en cuenta, debe ser muy duro y no es algo justo, no es algo justo y es algo que tenemos que cambiar. Esto, yendo por este lado, Aldo J. Ruiz tiene una pregunta justamente para el profesor Chaman. Él pregunta, ¿la agencia andina tiene corresponsales indígenas? En el caso en que no, ¿cómo pueden obtener la información del lugar de los hechos? Le manda un abrazo muy fuerte. No se lo escucha, profesor. ¿Ahora sí? Ahora sí, sí se le escucha. Ya, quería referirme, bueno, contestando concretamente la pregunta de Aldo, a quien le mando también un abrazo, no, la agencia andina no tiene corresponsales en comunidades indígenas, y eso quizás sea una deuda que tendrían que comenzar a saldar en principio, creo yo, las autoridades locales, promoviendo, por ejemplo, radio comunal, promoviendo espacios de comunicación de alcance local. Les cuento, hace unos 3, 4 días recibí una nota de prensa sobre el plan de la región Ucayali sobre recursos naturales, un plan ambiental. Pero, y a eso va mi comentario, ¿cómo construimos noticia a partir de un material que nos envía una autoridad regional sobre una problemática ambiental que podría o que puede y seguramente incluye
a comunidades indígenas por el espacio geográfico que ocupan, cuando la nota de prensa que nos envían es una lista de los invitados que participaron en esa reunión. Los medios de comunicación trabajamos con noticias, y las noticias tienen elementos que la constituyen: la magnitud, la prominencia, la proximidad, el interés humano, la actualidad, la novedad. Entonces, los medios de comunicación trabajamos con noticias. Si no hay noticias que provengan de estos espacios, no obstante que hay gobierno regional, que hay gobierno local, no hay manera de que estos materiales se coloquen en el centro de la información. Lo decía hace unos minutos, nosotros como agencia, como equipo periodístico, estamos absolutamente convencidos de la importancia y la necesidad de respetar y promover los enfoques de interculturalidad, la igualdad, la no discriminación, el trato igualitario. Ahora, ante la dificultad concreta de no contar con corresponsales en estos lugares, pues dependemos enteramente de lo que podamos recibir vía los propios gobiernos locales y los gobiernos regionales. Y uno podría preguntarse, ¿cuál es la relación entre el gobierno regional y local con la comunidad? Bueno, las autoridades locales, las autoridades regionales son aquellas personas que han sido elegidas precisamente por esta comunidad. Quién sabe si habría que comenzar a preguntarse también, bueno, elijamos pues a gente comprometida con la agenda de las comunidades indígenas la siguiente vez, para no tener autoridades o que no representan o que una vez elegidas simplemente den la espalda a la población. Nosotros como agencia de noticias, repito, trabajamos con información. Si nosotros recibimos información, pues vamos a estar, por cierto, muy interesados en difundirla. Pero al no tener corresponsales en esos lugares, dependemos en muchos casos de lo que puedan generar o las propias comunidades o las autoridades locales y los representantes regionales. Y ahí iba el cierre de mi intervención anterior. ¿Cómo hacemos incidencia? ¿Cómo hacemos trabajo de comunicación? ¿Cómo generamos noticias que puedan ser de interés de los medios de comunicación sobre la base de esos elementos que siempre evaluamos a la hora de decidir si se publica o no se publica? ¿O qué espacio le damos? Y esos elementos son conocidos. La magnitud, que es decir, a cuánta gente afecta este hecho. La prominencia, quién está involucrado en este hecho. La proximidad, bueno, un medio que se publica en Lima, un medio netamente capitalino, pues va a estar poco interesado en una noticia alejada porque su público no es ese, no está ubicado allá, ¿no? Entonces, claro, esto es un asunto que esto puede entrar en revisión. El interés humano, en cambio, sí, ese sí trasciende cualquier tipo de barrera geográfica. La actualidad, por cierto, también, cosas que ocurren en el momento, ¿no? Las noticias es un poco por definición lo que está ocurriendo hoy, no lo que ocurrió hace 3 meses o 4. Sin embargo, géneros como la crónica y el reportaje sí tienen la tarea de abordar estos aspectos. Con esa parte quisiera yo cerrar este comentario, esta respuesta a la pregunta de Aldo. Muy bien, muchas gracias, profesor. También animo al público a hacer más preguntas. Tenemos acá dos muy buenos invitados que pueden responder cualquier duda que tengan. Por mi parte, también quería hacerles una pregunta. Estamos hablando mucho del rol que deben tener los pueblos indígenas en lo que tendría que ser la noticia. Viéndolo desde ese punto de vista, esto también se ha mencionado bastante, de que se les da un papel secundario en esta historia. No sé si podría responderla primero el profesor y luego Bikut, como ustedes prefieran, pero ¿cómo consideran que se le puede dar un mayor rol, mayor peso a las comunidades indígenas, a sus problemas, sus necesidades, voz y voto, a través de lo que vendría a ser el periodismo o incluso los poemas de Bikut? Voy a tomar la palabra inicialmente para contestar, Dalet. Yo creo que no son los medios los que le van a dar ese espacio a las comunidades. Van a tener que ser las propias comunidades las que se hagan ese espacio. Y nuevamente, ahí es cómo se hace incidencia, cómo se crean alianzas, cómo se crean sinergias a partir de intereses comunes. Hay una serie de instituciones que trabajan la problemática ambiental que muy bien pueden ser aliados de las comunidades indígenas. Hay todo un conjunto de entidades que trabajan, por ejemplo, temas de minería ilegal, trata de personas, que tiene escenario importante principalmente en las zonas de la Amazonía, la tala ilegal, el narcotráfico. En realidad, creo que también o principalmente es tarea de las propias instituciones y de sus aliados colocarse en el centro de la atención
de los medios de comunicación. Creo que no hay mucho a esperar que sean los medios quienes vayan detrás de en la búsqueda de esa información, porque no están en capacidad, es decir, cada vez son menos los medios que tienen los recursos, salvo casos excepcionales, por cierto, con hechos que son muy, muy trascendentes, como para tener un corresponsal permanente en una comunidad indígena, pero pueden tener alianzas con medios locales, con publicaciones de alcance regional para poder hacer ese trabajo de incidencia. Es decir, son las propias comunidades las que tendrán que ir ganando un espacio en la escena informativa. Caso contrario, lamentablemente van a tener que seguir esperando. Los medios de comunicación trabajamos con noticias y en la medida en que recibamos noticias podemos participar, por cierto, en la difusión. Pero ante la evidencia de que no estamos presentes allá, es desde allá que se va a tener que generar información. A ver, también para aproximarme a responder tu pregunta, yo creo que hay dos cosas que se me ocurre a considerar para responder ello. Primero, el Papa Francisco en su encíclica sostiene a que las personas tienen que, o sea, a que los profesionales de diferentes campos tenemos que salir a buscar a los más necesitados o a la población para atenderlos, para responder sus necesidades. Es decir, el centro y la periferia tienen que tender puentes para, de cierta forma, equilibrar la desigualdad en cuanto a la jerarquización. Pero también aquí también se tendría que tomar en cuenta las necesidades básicas insatisfechas que sufrimos muchos pueblos indígenas, amazónicos, andinos. Quiero decir, la calidad de formación en el sistema educativo, en el campo económico, en el sector sanitario, que de ahí no hay duda de preguntar cómo es nuestra realidad. Digo esto porque justamente para sostener a que la población, por ejemplo, la población indígena en el caso de los Awajún, a pesar de que hay una capacidad, no podríamos cómo involucrarnos cuando no estamos preparados, cuando el servicio educativo es precario, cuando no somos desarrollados o preparados desde ese ámbito. Ahora, suponiendo que nosotros estamos preparados para involucrarnos en los medios de comunicación o en los diarios para reportar cualquier noticia de interés, si los medios de comunicación o los diarios no nos abren ese espacio, pues no habría una manera de ser protagonistas. Y creo que aquí el trabajo es de ambos lados. Por una parte, los diarios y los medios de comunicación y las instituciones competentes o encargadas generen o abren el espacio, y luego la población indígena también, de cierta forma, se interese y se alíe en el espacio periodístico. Porque, como sostenía César, creo que aquí los pueblos indígenas, en general, la sociedad, cuando se involucra y hace, será protagonista, porque a través de ello irá construyendo su capacidad, desarrollando su capacidad y revelando la verdad y la problemática de su entorno. Muy bien, muchas gracias. Y es esto interesante ver cómo esas ideas van saliendo. No siempre iguales, pero es lo interesante en el debate. Más bien, ya estamos llegando a la parte final de este webinar. Como siempre, muy agradecidos por por los dos invitados. Y me gustaría cerrar con una pregunta para cada uno. Empezando con Bikud, ¿qué demandas tendrías hoy tú en ese contexto de pandemia? ¿Qué están viviendo las comunidades? ¿Y qué reflexión harías a los estudiantes de periodismo? A ver, yo creo que se me ocurre decir algo, no solamente en el campo periodístico, sino en general, pisar la realidad. Quiero decir, mira, si yo sigo aquí en Lima, simplemente sabré el modo y el estilo de vida.
que se tiene en la capital, en Loreto, en Pucallpa, sabré la forma como se vive. Creo que la tarea de un periodista, creo que debería ser casi como una especie de reporte. O sea, ser como sostenía Gabriel García Márquez, o sea, él de hecho decía que le gustaba más, o sea, él se consideraba un reportero, porque decía que estaba más en contacto con la realidad. Pero esto creo que se debería tomar en cuenta en el campo periodístico como periodistas. El ser reportero quizás sea uno de los ejes vitales para sacar a la luz una información más próxima a la realidad. Y con eso quiero decir, pisando esa realidad que nos podría costar entender, saliendo de nuestro encierro, involucrándonos en los problemas de los pueblos indígenas, amazónicos o andinos, podríamos entender esa vida, esa forma de pensar y los problemas que suceden para reportar. Y la demanda. Y es justamente eso sería mi demanda, que el interés venga de todos lados y que vaya hacia todos lados. Que aquí no solamente se trate de un pueblo indígena, sino que se hable de la ciudadanía peruana. Y hablar de una ciudadanía peruana creo que está muy lejos de decirlo, porque sobre todo un término que se utiliza más para referirse a los aguajún, a los huampís, a los quechua, es quechua hablante o aguajún. Pero cuando se quiere hablar de una región, no se necesita especificar, sino, creo, decir ciudadano. Y esa ciudadanía en nuestro país nos falta construir. Hablamos mucho de la república, pero nuestro país creo que como república está muy lejos. Y eso, justamente eso también podríamos tomar en cuenta, porque los periodistas forman un eje vital, o sea, una columna vertebral para, como sostenía antes, pisar esa realidad o que la gente pise y entienda esa realidad a través de su reportaje. Y es como que un periodista, por un lado, los tomadores de decisiones, y por el otro lado, la ciudadanía y un periodista en el medio, revelando la verdad de todos lados, del país entero, pero también involucrándose en estas dos posiciones, como ciudadano, como un aguajún, como un quechua hablante, pero también tomando en cuenta que a través de estos reportes la gente del poder va a tomar una decisión. Y es que es como que ese periodista que pisa la verdad, digo, la realidad, está más, será más, estará más, digamos, tendrá mayor razón al reportar una información o una problemática o un caso específico. Y aquí me es interesante tomar en cuenta a Joseph Zárate. Joseph Zárate el 2000, hizo un reporte, escribió una crónica en el 2016 que se titula Un niño manchado de petróleo, que fue publicado o es parte de su obra Guerras del Interior. Y Joseph Zárate fue allá, en Imasa. Fue allá y la mirada que tuvo acerca de los pueblos aguajún o pueblos indígenas fue muy diferente. Pero también aquí quería tomar en cuenta a Jacqueline Fox. Jacqueline, durante la pandemia, estuvo reportando algunos casos, pero después se interesó por los pueblos indígenas, sobre todo porque no había, digamos, reportes o mayor noticia a nivel nacional. Así es que ella al final solicitó permiso para entrar en Amazonas y sacar las informaciones en el diario El País.
Y ese interés, creo, ese Acá sí te interés voy sería pidiendo muy como que bueno ir en los concluyendo la medios de idea. comunicación y en los periodistas. Bueno, bueno, es lo que podría compartir u opinar. Ya, muy bien, muchas gracias. Esto voy a concluir para terminar con una última pregunta al profesor César Chaman. Al quien me gustaría mencionarle también que la pandemia y ese impacto que ha tenido en los pueblos originarios. Queremos hacerle una pregunta yendo por ese tema. Preguntarle ¿qué enseñanzas ha dejado al periodismo? ¿Qué reflexiones nos compartes con todo este tema que tenemos de la pandemia en los pueblos originarios? Disculpa, profesor, su micrófono creo que le falta encender. Gracias. Decía que la pandemia nos hace pensar en que el periodismo tiene que ejercerse, como decimos, en la cancha, ¿no? Es bien complicado tratar de hacer periodismo como al inicio, por ejemplo, desde el teletrabajo. Eh, Nos hace ver la importancia de un periodismo que vuelva a salir a las calles. Estamos bastante, digamos, acostumbrados a un periodismo que se trabaja desde el gabinete de prensa, a partir de notas de prensa, a partir de información que nos envían las instituciones, y de pronto nos encontramos con una pandemia que nos obliga a permanecer en confinamiento por varias semanas y además sirve como oportunidad para repensar nuestra función, nuestra tarea. De hecho, son temas no resueltos, ¿no? No es que después de la pandemia o cuando venga la vacuna iniciaremos una nueva manera de hacer periodismo, pero nos ha ayudado a pensar en lo que es nuestro trabajo y la necesidad que tenemos de vincularnos más directamente con las necesidades de la población. Hay, una, Hay un texto de un periodista estadounidense, Jeff Jarvis, en El fin de los medios masivos de comunicación, y él reflexiona, ¿no? Los periodistas, la prensa se ha dedicado por mucho tiempo a seguir lo que hacen los políticos y ha olvidado las necesidades de la población en términos informativos. Y por tanto, situaciones como esta, de largo confinamiento, de además acceso masivo a través de publicaciones digitales, nos hace pensar en cuáles son las necesidades de la población, para qué somos necesarios los periodistas cuando pensamos en el gran público, por qué habría razón de seguir vendiendo ejemplares en papel, por ejemplo, si ya toda la población confirmó finalmente de que puede acceder a la información a través de los medios digitales. Son preguntas que nos ha planteado de golpe una pandemia como esta y que tendremos que ir resolviendo en el camino. Yo diría dos lecciones fundamentales. El periodismo tiene que volver a las calles, volver a buscar la información donde está la gente, y lo otro es repensar el futuro de los medios de comunicación y la manera en que hacemos periodismo. Muy bien, muchas gracias, profesor. Muchas gracias a los dos como invitados por su tiempo y por todo lo que han podido compartir con nosotros, sus puntos de vista, sus vivencias. Esto resulta muy útil para lo que es toda la charla. Y como siempre, muchas gracias a algo en la comunidad de Solar, pero no se despeguen por Cast y el periodismo, donde veremos cómo construir información desde casa. Eso sería todo. De nuevo, gracias a los invitados. Y creo que estaríamos cerrando por aquí lo que vendría a ser el primer podcast de este que es el octavo Festival del Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. ¿Algunas palabras finales ustedes? Bueno, yo por mi parte agradecerles la invitación, y es un gusto compartir momentos como este con la comunidad de la Ruiz. Gracias.
Bueno, también agradecer por la invitación y solo quería recalcar también lo que dijo César Chamán. Creo que ahorita en el campo del periodismo se necesita que los periodistas salgan a las calles, porque salir a las Vicut, calles... disculpa, creo que se te ha cortado la llamada. Hola. Hola, ¿me escuchan? Ya, lo que sostenía era que, como afirmaba César Chamán, creo que actualmente se necesita a que los periodistas salgan a la calle. Y salir a la calle significa pisar la realidad. Y esa debería ser la realidad de un periodista o de los diarios que de cierta forma necesitan para reportar las informaciones. Y agradecer por el evento y ya seguiremos también compartiendo en diversas ocasiones y encontrándonos. Buenas tardes a todos, que tengan buen día. ¿Lu ya terminó? Creo que sí, ¿no? Correcto. ¿Ya terminó? Le agradezco bastante, señor. Muchas gracias, señor Canazo. Muchas gracias. Más bien Vicut, César Chamán ya se fue, pero Vicut, Hola, muchas chicos. gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu apertura y será genial. Gracias, Vituxi, muchas gracias por participar. Muy enriquecedor los alcances que nos has dado el día de hoy. Y sí, una vez más, agradecerte por parte, ¿no?, del equipo que está organizando este festival de la Escuela de Periodismo. Ojalá haya oportunidad de hacer una segunda parte, ¿no? No sé si todavía estás aquí. Y gracias, Dale, también por la... Sí, gracias. Gracias. Y gracias, Dale, también por la moderación, ¿no? Por ser nuestro moderador esta tarde. Gracias, chicos. Ojalá Sí, en no hay algún momento, problema. cuando ya pase esta pandemia, podamos reunirnos físicamente, ¿no? Un abrazo. Ojalá. Gracias, Vicut. Muchas gracias de verdad. Gracias por tu Nos vemos. intervención. Creo que fue muy importante tenerte acá y también el profesor. Nos hubiera gustado también contar con Víctor, pero obviamente el tiempo a veces no se hace muy sencillo para todos. Y nada, felicitarlos a todos, de verdad. Muchas gracias. Más bien, muchas gracias a ustedes por dejarme moderar esto. Disculpa si ha surgido algún inconveniente a lo largo de la presentación. Espera, lo siento.